Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Muy buenos días, queridas amigas y amigos en el Señor. Hoy es sábado 19 de febrero del 2022 y una vez más agradecemos al Señor su gracia sobre nosotros, la gracia de hacernos despertar, abrir nuestros ojos y poder disfrutar de su presencia en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque hoy ya Tú has preparado este día para que estemos bien, para que seamos felices y sobre todo para que desde tu gracia podamos también regalarle esa presencia tuya a los demás. Ayúdanos a cada día vincularnos más contigo para ser imagen y semejanza tuya en medio de nuestra realidad. Hoy el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 9, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que lo cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿Por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Le contestó él: Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que le han querido, como estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de este Evangelio, la transfiguración del Señor, es muy conocida. Estamos en este Evangelio ya en la antesala de Jesús subir a Jerusalén, de estar en manos de aquellos que le van a crucificar, que le van a maltratar, y por eso es el miedo, la tensión,
de sus discípulos. Dice que Jesús se los llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, sus tres principales y más cercanos discípulos, apóstoles, y dice que iban subiendo, ¿no?, a la montaña, esa montaña que lo que significa es como ese retiro, esa manera de apartarse y de subir a la presencia de Dios. Es interesante ver cómo la transfiguración, más que un momento mágico, es la manera real de Jesús estar ante sus discípulos. Transfiguración quiere decir cambio, pero no un cambio cualquiera, sino un cambio que es una manifestación de lo que en verdad hay en la persona o es esa persona. Esa blancura de Jesús, recuerden que el blanco en la iglesia significa pureza. Por eso cuando nos bautizan, nos imponen un paño o nos llevan incluso vestido de blanco como un símbolo de pureza. Entonces, lo que significa esta pureza de Jesús deslumbrante es que Él se ha manifestado, se ha puesto a la vista de los demás tal cual es. Jesús es el Hijo del Hombre, es puro, es limpio. Y esto muestra también esa manera de Él estar ante Moisés y Elías, los grandes profetas desde el Antiguo Testamento, que lo que van a mostrar es que Él está en la presencia plena de Dios, en toda su historia, en toda su realidad. Por lo tanto, el conversar con Elías y Moisés es una forma de decirnos, está ante la presencia plena de Dios, y no un Dios extraño, sino un Dios que está en toda la historia del pueblo de Israel. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Importante es el símbolo también de Pedro. Pedro se emociona, Pedro resalta la grandeza de lo que está viviendo. Pero recordemos lo que decíamos ahorita, van hacia Jerusalén, donde Jesús va a ser, maltratado, crucificado. Este tiempo ya es como ir preparando eso, ¿no? Y Pedro lo que quiere simbolizar es ese deseo de ellos no ir a sufrir, a padecer. Por eso es su respuesta o su propuesta un poco inconsciente de quedarse allí. Esto es una tentación también de Pedro. Pedro tienta a Jesús a quedarse, a no bajar. Recuerden que estaban arriba en la montaña. Entonces, no quiere bajar a la realidad. Y la realidad es donde están todos los problemas, donde están todas las situaciones duras, difíciles, de las cuales ellos no quisieran experimentar, aquellas que no quieren vivir. Pero Jesús les llama la atención como una forma de hacerlo comprender. La vida no se puede vivir sin la realidad. Y si la realidad es problemática, pues hay que encararla. Esta actitud de Pedro es la misma nuestra. A veces queremos vivir independientemente de los problemas, de las situaciones duras, de las enfermedades, de lo difícil de la vida. Pero no, es parte de esta realidad. No son castigos de Dios, no es que Dios nos quiere poner a padecer. No, al contrario. Como Jesús hoy con Pedro, Santiago y Juan, Él nos invita a bajar, a seguir en nuestra realidad que muchas veces se torna problemática, pero que hay que encararla y asumir que Él está también con nosotros. Antes de continuar, vamos a escuchar esta canción que nos pone un poco en esa realidad de vivir nuevamente por medio de la música esta vivencia, esta situación que no es para rechazarla, sino para asumirla de la mano con Jesús. A un alto monte Jesús fue a orar,
llevando a Pedro, Santiago y Juan, y allí lo vieron transfigurar. Todo su rostro se iluminó y su vestido resplandeció con blanca luz más fuerte que el sol. En gloria vieron hablándole, de un lado a Elías y otro a Moisés. Y Pedro dijo: que bien estamos, haré 3 tiendas, una a Elías, otra a ti, la otra a Moisés. Mas no sabía lo que decir, temor sentían de estar allí. Y los cubrió una nube en la que se oyó: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y Jesús a solas con ellos quedó, y su secreto les encomendó. Cumplido el tiempo en Getsemaní, pide a ellos mismos orar allí, mientras con sangre suda al pedir: si quieres, Padre, aparta de mí el cáliz que me va a consumir, mas beberé si has dispuesto así. La luz que el mundo a cruz condenó, y sus vestidos manchó en dolor. Aun con el rostro desfigurado, la nueva alianza nos ha entregado, y Dios Padre lo exaltó. Pues si el Tabor quieres contemplar, hay un calvario por superar. Y los cubrió una nube en la que se oyó: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y Jesús a solas con ellos quedó, y su secreto les encomendó. Y los cubrió una nube en la que se oyó: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y Jesús a solas con ellos quedó, y su secreto les encomendó. Jesús sorprendentemente manda a sus apóstoles a que no le cuenten a nadie esto que ellos han vivido. Se oye la voz de Dios que dice: este es mi hijo, escúchenlo, y toda esa cuestión. Y el resplandor de la presencia de Dios ante esta transfiguración de Jesús. No le cuenten esto a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite. ¿Por qué hasta que el Hijo del Hombre resucite? Porque después de la resurrección es cuando ellos van a entender plenamente quién era Jesús. Da pena reconocerlo, pero mientras Jesús estuvo con ellos, con sus discípulos, nunca pudieron comprender 100% en verdad quién era Él. Jesús les invita a callar, a tener esto en secreto, no porque no se pueda decir o porque sea algo malo, no, sino porque quizás ellos no lo iban a contar como era, como en verdad fue esa experiencia. Los discípulos necesitan continuar madurando su fe, necesitan abrir más el corazón para dejar entrar más a Dios. Yo creo que todas estas situaciones también a nosotros nos pasan. Nosotros muchas veces queremos vivir la vida solamente desde la tranquilidad, sin problemas, sin situaciones que lamentar. Y no, porque la vida nuestra es una vida limitada,
Es una vida que no es perfecta y tenemos que seguir adelante. No podemos creer que solamente van a llegar momentos tranquilos, momentos de glorias, de paz. No podemos creer que todo, como decimos, va a ser color de rosa. La realidad de la vida, de esta vida que es limitada, en ocasiones se torna difícil. Enfermedades, muertes, guerras. ¿Cuántas cosas daríamos porque esto no pase? Pero es la vida, y repito lo de ahorita, y no es castigo de Dios. Es el límite en el que vivimos por ser seres humanos. Ahora, de la mano con Jesús, estamos llamados y llamadas a continuar caminando, echándole ganas, como decimos también, a nuestra vida, a nuestras situaciones difíciles. Tantas situaciones familiares que daríamos cualquier cosa por no estar quizás viviéndola. Este esposo, esta esposa que no me comprende, que no hace las cosas como yo quisiera. Este hijo que lamentablemente es tan difícil. No se deja educar, no se deja llevar. ¿Cuántas situaciones duras voy experimentando en mi trabajo con esta persona que es compañero mío, pero que me hace las cosas más difíciles? Son tantas cosas que daríamos todo porque no la estuviéramos pasando, pero son parte de la vida. Son situaciones que escapan de nuestras manos. Pero Jesús precisamente está ahí para hablarme de que Él es grande, de que Él puede socorrernos y de que ha prometido permanecer a nuestro lado. Y esa permanencia de Jesús es lo que nos sostiene, lo que nos da alientos de vida, la que nos da aquella esperanza de que lo problemático no es lo último para nosotros, ni quien va a tener la última palabra. Vamos a poner en las manos del Señor este día para que, haciéndome consciente de que hay situaciones duras y difíciles, Él me haga aún más consciente de que permanece a mi lado y de que Él siempre va a hacer lo posible porque sucedan las cosas mejores y me ayudará a solucionar todas esas acciones que no queremos que sucedan en nosotros. Tengamos la fe necesaria para bajar a nuestra realidad, no querer permanecer en la montaña, aislado, en retiro, sino asumir que el Señor también viene conmigo a mi realidad, en mis problemas y situaciones duros. Que el Señor nos bendiga, que Él nos acompañe y nos alcance la gracia de la confianza y la fe en Él.